Buenas tardes, estimada doctora Milena Soledad Cárdenas Herrera. Soy el alumno Carlos Alberto Jaramillo Morocho, perteneciente al Paralelo C. En el presente documental realizaré la presentación de mi informe de investigación, estructurado de la siguiente manera. Iniciaré con una pequeña introducción. El presente trabajo lleva por título La historia del derecho y la verdad en el proceso jurídico según Michel Foucault. Tradicionalmente, la historia del derecho se ha concebido como un relato lineal y progresivo de las instituciones jurídicas. No obstante, autores contemporáneos como Ricardo Marcelo Fonseca, inspirados en el pensamiento de Michel Foucault, proponen una revisión crítica de esta concepción tradicional. El propósito de este análisis es examinar cómo Fonseca replantea la historia jurídica a partir de las nociones foucalistas de discontinuidad, poder y verdad, evidenciando que el derecho no puede entenderse al margen de los contextos sociales, políticos y epistemológicos que lo configuran. Desde mi criterio personal, considero que esta introducción representa una ruptura necesaria con la forma clásica de enseñar el derecho. A menudo se presenta la historia jurídica como una línea recta y objetiva, cuando en realidad está atravesada por relaciones de poder y perspectivas ideológicas. Por ello, pienso que el enfoque crítico de Fonseca y Foucault resulta esencial para formar juristas capaces de interpretar la realidad jurídica con conciencia histórica y social. Continuamos con el desarrollo. El replanteamiento de la historia jurídica. Fonseca sostiene que tanto el derecho como la historia son conceptos polisémicos, cuyo significado depende del marco teórico desde el cual se los analice. Tradicionalmente, la historia ha sido entendida como una reconstrucción objetiva del pasado. Sin embargo, Fonseca interpreta como la construcción discursiva y subjetiva, condicionada por los intereses y las perspectivas del presente. Desde esta perspectiva, el estudio de la historia del derecho no debe limitarse a una descripción cronológica de hechos, sino debe atender a las rupturas, contradicciones y transformaciones que definen cada época. Personalmente, me parece muy relevante esta interpretación, porque nos invita a repensar el papel del historiador del derecho. Y ya no se trata solo de relatar hechos, sino de comprender los discursos y las tensiones que los originan. En mi opinión, esto transforma la historia jurídica en una herramienta crítica que solo informa sobre el pasado, sino que también ayuda a cuestionar las estructuras del presente. Continuamos con los aportes de Michel Foucault. El pensamiento de Michel Foucault ofrece las herramientas teóricas que sustentan esta postura. En su obra La verdad y las formas jurídicas, Foucault demuestra que las prácticas judiciales han estado históricamente determinadas por relaciones de poder que definen los criterios de verdad. De esta manera, las formas de establecer la verdad de un proceso judicial, ya sea mediante
el duelo, el juramento o la indagación racional dependen de una configuración social y epistémica específica. Por tanto, no existe una verdad jurídica universal, sino múltiples verdades históricas vinculadas a las prácticas del poder. Desde mi punto de vista, esta idea de Foucault cambia completamente la forma en que entendemos la justicia. Creo que reconocer que la verdad no es absoluta, sino una construcción histórica y social, nos obliga a ser más críticos frente a las decisiones judiciales y a los sistemas legales que las sustentan. Además, nos recuerda que el derecho no está fuera del poder, sino que forma parte activa de sus mecanismos de control. Continuamos con la parte 3, la crítica al historicismo jurídico. A partir de estas ideas, Fonseca critica lo que denomina historicismo jurídico, entendido como la tendencia a legitimar el presente mediante una supuesta continuidad con el pasado. En lugar de ello, propone una historia crítica del derecho y que reconozca la discontinuidad y la pluralidad de formas jurídicas. Esta mirada nos permite comprender el derecho no como un sistema cerrado, irracional, sino como un fenómeno social en constante transformación, atravesando por relaciones de poder y por dinámicas históricas cambiantes. En mi criterio, esta crítica al historicismo jurídico es muy pertinente, especialmente en el contexto actual. Muchas veces, los sistemas jurídicos justifican sus estructuras apelando a una tradición inamovible, lo cual impide el cambio y la justicia social. Considero que aceptar la discontinuidad y la transformación como elementos naturales del derecho nos abre la posibilidad de construir sistemas más justos, flexibles y acordes con las necesidades. Vamos con la parte número 4. Otros aportes teóricos. Autores como Antonio Manuel y Fernand Braudel respaldan esta visión crítica al afirmar que los fenómenos jurídicos deben analizarse en relación con sus estructuras económicas, culturales y sociales, evitando interpretaciones anacrónicas o totalizadoras. De igual manera, Enrique Dussel plantea una crítica al eurocentrismo jurídico y propone una lectura ética y liberadora del derecho coherente con la propuesta crítica desarrollada por Fonseca. Personalmente, coincido con estos aportes, ya que considero que el derecho no puede seguir viéndose desde única sola perspectiva, occidental o eurocéntrica. El pensamiento de Dussel, por ejemplo, nos recuerda la importancia de una visión ética y descolonizadora que reconozca otras formas de pensar y aplicar la justicia. Desde mi punto de vista, esto fortalece la comprensión del derecho como una práctica social, plural y comprometida con la dignidad humana. Como conclusión, puedo aportar que la historia del derecho, lejos de ser una narración progresiva de instituciones,
constituye un espacio de debate teórico donde se evidencian las tensiones entre poder y saber la verdad. Ricardo Marcelo Fonseca, influido por Michel Foucault, redefine la historia jurídica, transformándola en una herramienta crítica capaz de cuestionar las estructuras de la legitimidad del derecho moderno. Por ello, el estudio del derecho debe incorporar una mirada histórica discontinua, contextual y reflexiva, que permita comprender cómo las prácticas jurídicas son producto de relaciones de poder más amplias. Esta nueva perspectiva no solo enriquece la investigación jurídica, sino también promueve una comprensión más humana, crítica y emancipadora del fenómeno jurídico. Finalmente, considero que el enfoque Foucaultiano y la interpretación de Fonseca representan una oportunidad para repensar la enseñanza y la práctica del derecho. En mi opinión, este tipo de análisis no solo contribuye a una mejor comprensión teórica, sino también fomenta una actitud más crítica, ética y transformadora en quienes ejercemos o estudiamos el ámbito jurídico. Para finalizar, quiero agradecer la atención brindada, espero sea de su agrado. Muchas gracias.